Un día más nos vamos a poner serios para hablarles de lo inexplicable, del propio misterio, pero no el que acontece fuera de nuestras fronteras ni tan siquiera en la calle, sino el que podemos estar viviendo en nuestros propios domicilios. Les hablo de aquellas casas encantadas, de las casas infectadas por espíritus o por fantasmas, de aquellos ruidos extraños que percibimos a ciertas horas de la noche. Gente, motivos, espíritus, entidades que pueden estar en el más allá y que pueden acercarse a este más acá, pues para hacernos algún tipo de inclemencia humana, biológica, orgánica en nuestra mentalidad, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Es gente que puede estar cruzando el umbral día tras día. Gente que tiene posibilidades de ir y de volver, pero gente fallecida, no gente viva. Quien sabe mucho al respecto es nuestro siguiente invitado, Pedro Palau Pons, un gran estudioso de esa práctica, ¿verdad? Pedro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Muchas gracias. Tú estás acostumbrado a ir a casas encantadas, a resolver esas dudas que todos nos preocupan, ¿no? Sí. ¿Los fantasmas existen? A ver, lo que sí está claro, yo lo siento porque esta noche quizá vamos a tocar un tema un poco complicado, ¿no? Pero complicado y que a lo mejor nos aterre un poquito. Pero más que hablar de casas encantadas o casas con fantasma, yo creo que deberíamos hablar de casas con energías hostiles. Y ahí está la clave, ¿no? Hay una terminología que asusta un poco, pero que la padece prácticamente un 70% de la población, y es mucho esto, ¿no? Y es la llamada subida del muerto. La subida del muerto es una parasomnia, es algo que un psiquiatra nos puede explicar lo que es. Y consiste en un fenómeno aterrador donde la persona está durmiendo plácidamente, de pronto abre los ojos y siente que algo le está apretando el pecho. No puede moverse, se altera la respiración, padece de palpitaciones. Y a veces con esa subida del muerto, que tiene diferentes nombres en diferentes culturas, en algunas le llaman, por ejemplo, el ahogo del más allá, para que nos hagamos un poco la idea de por dónde va el tema, consiste en, es una alteración normal, ¿vale? Normal es una parasomnia, es decir, una alteración del sueño, pero consiste en que la persona nota una presencia encima suyo. Tú recordarás la película El Ente, donde una mujer era supuestamente violada por una entidad del más allá. Un hecho real, por cierto. Exacto, basado en un hecho real, ¿no? Pues la subida del muerto sería algo parecido a eso. Claro, ahí se abre la puerta del misterio, es decir, ¿eso es una alucinación del cerebro? ¿Es una entidad que ha venido del más allá? Esas entidades que los celtas decían, los muertos que van y vienen, se referían a esas entidades que durante la noche y durante el sueño venían y nos visitaban, ¿o es algo de otra dimensión? Ahí no lo sabemos. Sabemos que el cerebro interactúa con un montón de frecuencias, de sonidos que en principio son imperceptibles, pero que sí nos afectan, ¿no? Lo importante de esa subida del muerto es que es un fenómeno que a todos nos puede pasar y que es aterrador, porque la persona se siente desprotegida. O sea, estás en tu casa, estás en tu cama, no puedes moverte, incluso hay ahogo, ¿no? ¿Cómo superar eso? En principio con positividad, en principio no temiendo, relajándonos, intentando volver a dormir, y asumiendo que ese es un fenómeno entre comillas, natural y normal, ¿no? Pero tú ahora, por ejemplo, hablabas de fenomenologías en casas encantadas. Hay algo que yo creo que es todavía mucho más aterrador que la subida del muerto, y es el susurro de lo invisible. El susurro de lo invisible es pequeñas manifestaciones de sonido que son inexplicables, no sabemos de dónde vienen, no sabemos quién las produce, pero que pueden representar voces, podemos incluso escuchar algunos fonemas o a veces lamentos. Y no hace falta que la persona tenga poderes, ni que estemos en un castillo medieval lleno de leyendas fantasmagóricas, ¿no? Ese susurro de lo invisible, ese susurro inmanifestado, como se llama en otras culturas, son pequeñas percepciones de sonido que a veces la persona padece en su interior. Los psicólogos, o los psiquiatras en este caso, nos dicen que son recreaciones de las memorias auditivas pasadas, es decir, habría una explicación. En principio, imagínate que tú y yo mantenemos una conversación hoy y dentro de un mes, hoy yo he pronunciado la palabra el susurro del muerto, ¿vale? En un contexto normal. Tú te olvidas, bueno, sigues tu vida normal y un día, cuando estás en casa, solo, de noche, relajado, acabas de leer un libro, estás tranquilo, de pronto escuchas, sin que haya nadie alrededor tuyo, la palabra el susurro del muerto. Claro, tú no, porque eres un hombre preparado para este tipo de fenómenos y te los conoces, ¿no? Pero eso, alguien diría, estoy escuchando una voz, se ha manifestado algo que yo no sé qué es. Realmente es una memoria auditiva, supuestamente. Y digo supuestamente porque sabemos
Todos conocemos los casos de las psicofonías, las grabaciones de voces del más allá. Entonces, claro, ese fenómeno inquietante, cuando le ocurre a alguien, cuando de pronto aparece una palabra que no sabes de dónde viene, nuestro cerebro empieza a interactuar, empieza a preguntarse eso que no controlo qué es, de dónde está viniendo, ¿no? Ese es otro de los fenómenos que pasan con bastante frecuencia en muchas casas y que viven muchas personas. Muchos de ustedes habrán vivido experiencias a veces no solamente mistéricas, sino de aquellas que no tienen una respuesta lógica, al menos desde el punto de vista de lo racional, ¿no? Habla de la subida al muerto, habla de las... ese tipo de psicopatologías que en un momento dado alguien podría llegar a pensar que tiene, ¿no? No es que tengamos una psicopatología, no es que esa subida al muerto tenga que ver mucho con un trastorno psicológico y uno tenga que ir al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Es que ese tipo de cosas, las parasonías, están aconteciendo. Uno va al psiquiatra y le dice, es un tema a tratar, estoy sufriendo este tipo de... Y le dirán, pues le van a diagnosticar que tiene usted parasomnia, ¿no? Pero es curioso porque este tipo de audiciones que podemos escuchar en casa, a veces se nos presentan como manifestaciones de que alguien se ha ido, ha partido a otra vida mejor, ¿verdad? Al menos lo que pensamos todos. Y hemos notado la presencia de ese ser fantasmal en nuestra casa, alguien que pasaba o que estaba a punto de decirnos adiós, que me voy. Y resulta que no había nadie. Nos acaban de decir al cabo de una hora o dos, ¿sabes quién se ha muerto? Aquel que nosotros teníamos la presencia justo detrás, ¿no? Ese tipo de cosas están ocurriendo en estas y en todas las latitudes del mundo. Es más, desde el Renacimiento, Pedro, se hablaba, todas las de esa subida del muerto, de ese íncubo o súcubo, si es para hombre o para mujer, pues afectaba a uno, de ese ente que posee a esa mujer, que de alguna manera era un íncubo o era un súcubo en un momento determinado, ¿no? Pues que en un momento dado estamos en cama tranquilamente descansando y notamos esa presencia encima. Eso podía ser una especie de demonio, de esos demonios que no se ven pero que alteran. Algunos también les llaman esos duendes burlones, ¿no? Sí. Que hay en las casas, ¿no? Incluso fíjate que tú ahora has comentado el Renacimiento. Uno de los grandes genios del Renacimiento es Leonardo da Vinci, y todo el mundo pues, lo asocia al invento, a la pintura, a la escultura. Leonardo, en un momento de su vida, se obsesionó con un fenómeno que él denominaba tactus mortis. El tactus mortis es la sensación que una persona puede tener estando sola de que algo, una mano fría o a veces cálida, le está tocando la espalda. No hay nadie. Hay personas, hay mucha fenomenología de personas que han padecido este tactus mortis, ¿no? De pronto el notar que alguien te está tocando un hombro, te está poniendo la mano en la espalda. Es curioso porque estos fenómenos no son negativos, al contrario. Es decir, el tactus mortis vendría a ser algo así como desde el más allá, la energía, lo que queramos llamarle, nos está apoyando, nos está alentando, nos está ayudando, ¿no? Y curiosamente, al respecto de lo que comentabas, hay mucha casuística de personas que de pronto sienten la presencia de la madre que no vive con ellos, que está lejos, sienten como si les estuviera abrazando incluso su madre o tocándoles en la espalda, y minutos después reciben la llamada telefónica de que su madre acaba de morir, o un familiar o un amigo, ¿no? Entonces, ese fenómeno del tactus mortis, y quiero aclararlo porque a veces siempre hablamos de lo nefasto, ¿no? O sea, de la manifestación de la energía de lo nefasto. No siempre las energías se manifiestan de forma nefasta, pero si alguien que nos está viendo ha percibido como una caricia, como un soplido, como si alguien le estuviera arropando y no hay nadie a su alrededor, quizás estamos hablando de ese tactus mortis y también tiene una explicación. Saltamos en el tiempo y podemos hablar de la llamada fantasma. Y no tiene que ver con el teléfono, o sí, te explico. La llamada fantasma es un fenómeno que está ocurriendo ya recientemente por culpa o gracias a los teléfonos móviles. Las personas que llevan el teléfono móvil en el bolsillo se acostumbran a que cuando hay una llamada sienten la vibración. Pues bien, cuando nuestro cerebro intuye que se va a producir una llamada, está esperando una llamada o desea una llamada, se produce ese tacto como si estuviera sonando el teléfono, como si fuera a llamarnos a alguien, ¿no? Ese efecto fantasma, esa llamada fantasma que bueno, ahora se está descubriendo que produce, en realidad no hay ningún movimiento, no ha pasado nada, nadie nos ha tocado, pero sí deseamos una llamada y por tanto nuestro cerebro recrea ese efecto, ¿no? Eso podría ser la explicación también del tactus mortis. Es curioso porque el otro día hablaba con otros investigadores que venían de NASA, ¿no? Y nos decían que gracias a esa fenomenología paranormal, entre comillas, ¿no? Porque así se atribuía hasta hace poco, estos hombres nos llegaban a decir, estos investigadores nos llegaban a decir que sí, que está bien esa tesitura, ¿no? Pero que incluso van más allá.
que hay una puerta adimensional abierta para que esos espíritus, eso que no vemos, eso que está ahí, que veremos algún día también nosotros, tienen un canal más para acercarse a nosotros, ¿no? Si se habla de teleplastia, si se utiliza una cámara de televisión, por ejemplo, para grabar en la pantalla lo que puede ser una llamada desde el más allá, si se hacen psicofonías a través de una cinta cassette antes o ahora a través de una récord, de una grabadora, o si tenemos ese fenómeno poltergeist en domicilios donde sin más un cuadro sale ardiendo, o una silla o un sofá, donde aparecen impregnaciones de casas, en las casas de caras de personas que aparecen como las caras de Belmez y compañía. Bueno, pues eso al parecer tiene una cierta lógica. Bueno, pues a través del teléfono móvil hay una puerta abierta a otra dimensión. O sea, es como si... vamos a ver, nos hablan del demonio y del ángel de la guarda y el demonio, esa dualidad que todos tenemos, el yin y el yang. Bueno, pues que esa otra parte, la parte de lo adverso, la parte de la vía de la mano izquierda, la fácil de resolver en un momento determinado, pero la complicada en estos casos, se puede poner en contacto con nosotros a través del teléfono móvil, utilizando ese canal, las propias energías, para darte como una especie de aviso, ¿no? Claro, es que fíjate que cuando hablamos de telefonía móvil hablamos de amplitud de frecuencias distintas, ¿no? Cuando antiguamente se hacían las psicofonías, que era poner un cassette, grabar, hacer una pregunta y ver si se captaba algo, se buscaba eso, el mensaje del más allá. Pero al respecto del teléfono, por ejemplo, hace 2 años en España ocurrió un caso muy interesante de un grupo de personas, 3 personas, que acudieron a los juzgados de Granada solicitando la apertura de la tumba de una tía de ellos, solicitando al juez esa apertura, ¿no? Entonces, claro, y esto está ahí, se pueden consultar los expedientes, el juez preguntaba, ¿pero por qué, no? Bien, el motivo era que ellos habían recibido en su teléfono móvil un mensaje de la tía que ya había fallecido y que estaba reclamando una joya. Esa joya la llevaba la difunta y había sido enterrada con ella. Y ellos creían que eso era real y evidentemente la voz de la tía la voz que estaba grabada en el teléfono correspondía con la voz de la tía y efectivamente alguien dijo, sí, es cierto, hay una joya que ella tenía que está ahí. Bueno, se podía haber quedado así el asunto, el juez lo denegó, ya lo digo ahora, lo denegó, pero ellos consideraban que esa llamada desde el más allá de la tía era fruto de una inquietud, era como si aquella pieza que había tenido esa mujer, con la que la habían enterrado, perteneciera a otra persona y estuviera generando malestar a la entidad espiritual, ¿no? Es decir, el teléfono móvil está empezando a ser, igual que los iPad, por ejemplo, o que los ordenadores, una nueva herramienta de comunicación con esas dimensiones que no sabemos qué son. Porque si tuviéramos aquí a Carlos González, al físico cuántico que de cuando en cuando invitas a este programa, nos diría que hay 11 dimensiones, que hay un montón de redes paralelas que no sabemos cómo funcionan o qué son y que interactúan con nosotros. Hablando de esa interacción, te acordarás, Pedro, de yo creo que uno de los pioneros en este campo de la investigación parapsicológica, Sinesio Darnell, ¿no? Que recientemente nos falleció y nos dejó a todos, ¿no? Una gran pérdida y un saludo a su familia desde aquí, nuestro pesar por ello, ¿no? Bueno, Sinesio Darnell nos llegaba a decir que él había tenido una interacción, una interactuación con los seres del otro plano, ¿no? Sí. Él ponía su cámara, grababa un monitor y empezaba a hacer preguntas y el monitor le contestaba, pero le contestaba una especie de figura que aparecía en aquel plasma, ¿no? Había, pues eso, esa interacción entre los entes, entre las entidades, entre los fantasmas, los espíritus, con él mismo, con lo cual nos llegaba a decir, es que esto puede pasar en cualquier casa. O sea, no, yo lo grabo, pero es que cualquier persona que tenga facultades o que tenga simplemente un poco más del sentido más abierto, podría llegar a esa interacción con esos espíritus o con ese más allá. Realmente, Pedro, sé que tenemos poco tiempo. Sinesio lo que hizo fue recoger la historia de Jürgenson, el inventor de la psicofonía, que un día casualmente en el campo grabando sonidos de pájaros se le coló una grabación de su difunta madre muerta que le decía, Jürgi, cuídate. Y Jürgi era el nombre por el que la madre se dirigía cariñosamente al hijo, con lo cual ahí tenemos una prueba. Fantasmas, espíritus, muertos, desencarnados que aparecen en nuestros domicilios con formas aparentes, con formas que quieren acercarse a lo que fueron, con representaciones o manifestaciones parapsicológicas. En cualquier caso,
La mente está abierta a esas y muchas capacidades, dirían los científicos, los racionalistas. Y los espiritistas siempre estarían muy abiertos, igual que la propia Iglesia, a decir, a ver los haylos, ¿por qué no creer en el más allá y en nuestra transmigración de las almas? 40.000, más de 40.000 exorcismos se hacen cada año y la propia Iglesia Católica es la que lo resuelve. Por algo será. Lo dejamos ahí para que todos ustedes empiecen a reflexionar al respecto, si creen o no creen en el más allá, si creen o no creen en espíritus, en casas encantadas, que los hay y muchos. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en Tierra de Sueños. Les emplazo, les invito, por supuesto, a que compartan con nosotros otros 120 minutos más de esta su televisión, de esta su puesta en escena donde esa magia tan particular que tenemos los seres humanos sale a flote cada fin de semana. Vamos a intentar seguir descubriendo y seguir descubriendo a todos nuestros invitados. Que tengan una bonita semana y no se olviden de ser felices. Buenas noches. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Siente la verdad dentro de ti y la fuerza que da el conocimiento. Tierra de sueños, porque los sueños se consiguen si tú quieres. Tierra de sueños.